Good morning. It's a pleasure to be here. I'm Luis Garicano. I'm Vice President of ALDE Party, the Alliance of Liberal Democratic Parties in Europe. And I am very pleased to be here to introduce Inés Arrimadas, who is going to be answering your questions. First of all, I would like to thank Teresa Jiménez Barbat, and Javier Nart, the two MEPs who have made it possible for us to give this press conference. Inés, for those of you who see her for the first time, is the leader of the opposition in Catalonia. She's the leader of Ciudadanos, the main party in the opposition in Catalonia, and she's the main hope of all those Catalans who want all this craziness of the process to be over. She's from the Erasmus generation. She speaks fluent English and French, although most of the press conference will be conducted in Spanish. And she comes from civil society. She has a professional career before getting into politics. In spite of her youth, she's done already lots of things. And she was born in Andalusia. She chose Catalonia as a place to live, to make her personal and her professional life. And she has been in the Catalan Parliament leading our opposition already for 5 years. Bonjour, tous vous qui sont de la Belgique. On est ici pour vous expliquer le problème qu'on a à Catalogne. On a Inés Arrimadas, qui est la leader de l'opposition à Catalogne, et qui est quelqu'un qui connaît la situation très bien. Elle est le principal espoir de tous ceux qui vont voir un changement et qui vont voir la fin du processus kafkien qu'on a vécu en Catalogne. Tous ces Catalans qui vont voir la fin de ça. Ik denk misschien iemand van Flanders hier, dus ik zeg alleen dat welkom hier. Hartstikke bedankt om hier te zijn. En Inés gaat beginnen met die persconferentie. Dus ik zie iemand die snapt. Dus dank u wel. Thank you very much. Thank you very much for the presentation. Thank you very much for coming. For me, it's a pleasure to have the opportunity of explaining our vision of the situation in Catalonia and our vision for the future of our homeland. We are here in the heart of Europe also to defend European values, such as solidarity, such as democracy, such as rule of law, and obviously union. We strongly believe that the social majority in Catalonia who, like us, feels Catalan, Spanish, and European should be heard also in Europe. And who are we? Ciudadanos, our political party, is a pro-European liberal centrist party founded in Barcelona, in Catalonia, 11 years ago. Today, Ciudadanos is the main opposition parliament in the Catalan parliament and the fourth political party at a national level in Spain. We are the alternative to the nationalist parties. The nationalist parties who have put at risk the democracy in Catalonia, the democratic institutions in our homeland, and who have deeply damaged the economy and the well-being of Catalonia. Also, the nationalist parties have fractured Catalonia in two. In fact, I want to remark that this is not an issue between Catalonia and Spain. This is an issue among Catalans. We strongly believe that nationalism and populism are not only a threat for Spain, but also for the European project as a whole. This is the symbol of our political party in Catalonia. It represents our three flags, our three identities. Catalonia is our homeland, Spain is our country, and Europe is our future. And once I have introduced myself by Luis Garicano and my party, I will continue my conference, my speech in Spanish. Spanish-English interpretation is provided.
En esta conferencia de prensa quiero hablarles brevemente de 4 cuestiones. En primer lugar, ¿cuál es la situación en Cataluña? En segundo lugar, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos podido generar esta situación en nuestra tierra? En tercer lugar, ¿qué soluciones proponemos desde Ciudadanos? Y por último, ¿cómo nos enfrentamos a las próximas elecciones del 21 de diciembre? En primer lugar, respecto a la situación que se está viviendo hoy en Cataluña. No exagero si les digo que estamos viviendo la peor crisis institucional, política, económica y social de las últimas décadas en Cataluña. A nivel institucional, el Gobierno de la Generalitat ha puesto en riesgo nuestro autogobierno. Como saben ustedes, Cataluña es una de las regiones de España, de toda Europa, con más autogobierno. España es un país descentralizado y Cataluña goza de un nivel espectacular de autogobierno. Tenemos competencias en materia de educación, en materia de salud, en materia de impuestos, en materia penitenciaria, tenemos nuestra propia policía, etc. Y todo eso ha sido puesto en peligro por las ilegalidades del último gobierno de la Generalitat. Además, en nuestro Parlamento, en el Parlamento de Cataluña, el gobierno de la Generalitat se ha saltado todas las normas de funcionamiento del propio Parlamento, llegando a silenciar a la oposición de Cataluña. También quiero remarcar que la oposición en Cataluña, los 4 grupos que estamos en la oposición en Cataluña, tenemos más votos que los 2 grupos que están en el Gobierno, porque hay una ley electoral que sobrerepresenta a los partidos nacionalistas. En segundo lugar, quiero hablarles de la crisis económica. Estamos viviendo un auténtico debacle económico en Cataluña. Solo le diré un par de datos para que puedan hacerse una idea, pero en las últimas semanas han marchado más de 2.500 empresas de Cataluña. 1 de cada 3 empresas de más de 50 trabajadores han abandonado Cataluña en las últimas semanas. Para que se hagan también una idea, de estas 2.500 empresas que han ido, solo 62 de estas empresas representan el 5,4% de la economía catalana. Además, se ha afectado gravemente a la imagen en el exterior de Cataluña y, por tanto, están bajando de manera espectacular tanto las visitas turísticas como las inversiones. Y, por último, les reconozco que es, para mí, la peor crisis de todas las que estamos viviendo, es la crisis social. Créanme si les digo que hay familias, grupos de amigos, grupos de trabajo y socios de empresas que han roto sus relaciones por esta cuestión en Cataluña. El nacionalismo siempre divide, el nacionalismo no une, sino que divide, y está dividiendo a la sociedad en Cataluña. En definitiva, ningún gobierno de la Generalitat ha hecho tanto daño a la economía y a la sociedad catalana como el último gobierno que hemos tenido en la Generalitat de Cataluña. Brevemente hay que ver también la segunda de las cuestiones que les quería comentar, que es cómo hemos llegado hasta aquí. Quiero dejar claro que para nosotros el principal responsable de la situación que estamos viviendo en Cataluña es el Gobierno de la Generalitat. Pero también hay que ser justos y reconocer errores del Gobierno de España. Y no solo del último Gobierno de España, sino de los últimos gobiernos de España. Gobiernos que no han sabido plantear una alternativa ilusionante, que no han sabido o no han querido reformar las cosas que hay que reformar en España y que además, y sobre todo en los últimos meses y años, no han sabido comunicar ni explicar qué es lo que estaba pasando en nuestro país. Ante eso, hemos tenido a un gobierno de la Generalitat que ha dedicado ingentes cantidades de tiempo y de dinero en comunicación o propaganda. Creo que hay que saber cómo hemos llegado hasta aquí, sobre todo para no repetir los errores. Y lo que queremos decir es que mientras en el Gobierno de España solo se ha ofrecido inmovilismo, solo se ha apelado al cumplimiento de la ley, que nos parece fundamental que se cumpla la ley, nosotros queremos plantear reformismo y plantear también un proyecto que sepa ilusionar y explicar a todos los catalanes qué significa seguir dentro de España y qué significa seguir dentro de la Unión Europea. Por tanto, la tercera de las cosas que quería comentarles es qué solución planteamos. Nosotros planteamos reformas no solo en Cataluña, sino también en el conjunto de España. Somos un partido reformista, somos un partido adaptado a llegar a acuerdos con diferentes fuerzas políticas, de hecho lo hemos demostrado, y creemos que esta crisis de Cataluña tiene que ser
el aliciente para las reformas pendientes de todo nuestro país, para las reformas pendientes de España. Y así creemos que en el corto plazo, en estas elecciones del 21 de diciembre, tenemos una oportunidad real y realista de formar una alternativa al nacionalismo. Todas las encuestas dicen que es posible que por primera vez no gobierne el nacionalismo en Cataluña. Si las encuestas tienen razón, nosotros vamos a seguir siendo el principal partido de la oposición y, por tanto, les garantizo que vamos a trabajar muy duro para que en Cataluña haya otro gobierno que deje atrás la confrontación y empiece a trabajar por el diálogo, que deje atrás las ilegalidades y plantee el respeto a las normas y reforma de las normas, que deje atrás el rupturismo y que trabaje por el reformismo, que deje atrás un proyecto excluyente que excluye a la mayor parte de la sociedad catalana, que nos sentimos catalanes, españoles, europeos, y que sea un proyecto inclusivo para todos los catalanes. Un proyecto que sea sensato, para dejar atrás la etapa de insensatez, y un proyecto que garantice nuestra pertenencia a España y a la Unión Europea, porque el proyecto que hemos tenido hasta ahora, lo único que podría provocar no es solo la salida de España, obviamente, sino la salida automática de la Unión Europea. En definitiva, en Cataluña necesitamos un nuevo gobierno que lleve a cabo nuevas políticas y también un nuevo interlocutor para dialogar entre todos los catalanes, para dialogar con el resto de España y para que cuando venga en representación de Cataluña a Europa no venga a plantear ruptura, sino venga a plantear los valores de la Unión Europea. Y que cuando venga a la Unión Europea, como ha hecho el expresidente Puigdemont, no venga a criticar precisamente a las instituciones europeas porque no le han dado la razón, sino que venga a trabajar codo con el resto de instituciones europeas. Las próximas elecciones del 21 de diciembre son una oportunidad que no podemos dejar escapar. Si soy presidenta de la Generalitat, si los ciudadanos catalanes deciden eso, les aseguro que vamos a dejar de perder oportunidades. Espero que la pérdida para Barcelona de la Agencia Europea del Medicamento sea la última oportunidad perdida por parte del gobierno separatista de Puigdemont. Empezaremos a aprovechar las oportunidades, empezaremos a respetar a todos los catalanes, cosa que no ha hecho el gobierno de la Generalitat, y tendremos un proyecto inclusivo. Quiero decirles, por último, que se vuelven a presentar las mismas personas con los mismos partidos en el lado de los partidos separatistas. Si vuelven a gobernar, van a volver a hacer lo mismo porque son los mismos y siguen pensando lo mismo. Creo que Cataluña, incluso Europa, no se puede permitir alargar esta situación de incertidumbre, de confrontación y de inseguridad jurídica y política. Yo quiero que Cataluña sea parte de la solución de los problemas de España y parte de los motores de la Unión Europea. No quiero que se siga hablando de Cataluña como un problema no solo para España, sino para la Unión Europea y para los valores de unión, de solidaridad, de cumplimiento de la ley que defiende sin duda la institución europea. Por último, creo que estamos ante una oportunidad para iniciar una nueva etapa. Es una oportunidad realista, vamos a trabajar por ello y les garantizo que si somos la nueva fuerza de gobierno en la Generalitat de Cataluña, Cataluña volverá a ser noticia por las inversiones que vienen a Cataluña, por las empresas que quieren volver o quieren venir, por la atracción de talento, pero no por la situación de crisis e inestabilidad que hemos tenido en los últimos meses. Como decía antes en inglés, Cataluña es nuestra tierra, España es nuestro país y Europa nuestro futuro. A partir de aquí, si tienen cualquier pregunta, estaré a su disposición y si los medios de Cataluña necesitan un corte en catalán, también estoy a su disposición. Sí, decía antes que van a trabajar duro para que haya otro gobierno. Esta misma mañana Pedro Sánchez ha dicho que no pactaría con ustedes en ningún caso porque los considera la media naranja del Partido Popular. No sé qué tiene que decir al respecto. Yo creo que en un momento como este el Partido Socialista debería dejar de pensar en votos, debería dejar de pensar en sillas y debería pensar más en los ciudadanos. La situación en Cataluña es muy grave y yo le aseguro que si los números dan para ello, si los números dan de las elecciones para hacer un gobierno alternativo, pediré apoyo al Partido Socialista y creo que van a tener muy difícil explicar a los catalanes que les van a votar y al resto de españoles que prefieren
seguir alargando el procés y que prefieren seguir apoyando a los partidos separatistas antes que apoyar a un partido de centro, un partido limpio, un partido constitucionalista como es Ciudadanos. Además, también hay que recordar que Ciudadanos ha sido responsable en otras comunidades autónomas y que el Partido Socialista también ha podido gobernar en otras partes de España gracias a la responsabilidad de Ciudadanos, porque nosotros no hemos pensado en sillas, sino hemos pensado en los ciudadanos, por ejemplo, en Andalucía. Así que no le quepa la menor duda que si los números dan para ello, pediré apoyo al Partido Socialista y espero que tomen una buena decisión y que por primera vez en la vida no apoyen a partidos separatistas y apoyen a partidos que defendemos seguir siendo catalanes, españoles y europeos. Querría saber cuál es su opinión sobre el control de las finanzas de la Generalitat pasadas las elecciones del 21 de diciembre. Si debe continuar o no. Nuestro apoyo a la aplicación de la Constitución Nuestro apoyo a la aplicación de la Constitución tuvo un requisito y es la convocatoria inmediata de elecciones. Nosotros lo que queremos es que tras esas elecciones haya un nuevo gobierno que cumpla con las leyes, haya un nuevo gobierno que gestione de verdad Cataluña, haya un nuevo gobierno que respete a todos los catalanes y es evidente que si eso pasa, la aplicación de la Constitución dejará de tener sentido. Enrique Serveto, del ABC. Quería preguntarle qué le ha parecido... Sorry, so Jennifer Rankin at The Guardian. First of all, are you meeting any EU leaders while you're here? And what do you think about calls by the separatists that the EU should get involved in resolving this crisis? And secondly, you talked about creating a movement after the 21st of December, but some of the polls suggest that maybe the result will be the same. So how confident are you of your ability to create that new movement? Thank you. En primer lugar, respecto a la primera de las preguntas, ayer tuve una serie de reuniones, me reuní con un vicepresidente del Parlamento Europeo, me reuní con el presidente del partido ALDE, me reuní con la presidenta de la Comisión para las Regiones del Parlamento Europeo y también con el portavoz de ALDE en el Comité de las Regiones. Hoy mismo también me reuniré con el presidente del Grupo Parlamentario de ALDE en el Parlamento Europeo. Sin duda, es muy necesario que la voz de la mayor parte de la sociedad catalana, que se siente catalana, española, europea, sea también escuchada en una institución como esta. Y sin duda, el reto que tenemos en España no es solo un reto para la integridad de nuestro país, es un reto también para la Unión Europea. Como han dicho muchos líderes a nivel europeo, romper España significa empezar a romper también Europa. Y es la antítesis, el movimiento nacionalista separatista es la antítesis de los valores fundacionales de la Unión Europea. Así que han sido unas reuniones fructíferas y han sido unas reuniones que creo que eran muy necesarias, porque como dije al principio, hay que hacer también crítica al Gobierno de España porque no creo que haya sabido explicar o haya sabido contrarrestar la comunicación y la propaganda llevada a cabo por el Gobierno de la Generalitat. Respecto al resultado de las elecciones, muchas de las encuestas dan una opción real de poder haber un cambio político en Cataluña. En cualquier caso, incluso las encuestas que dan todavía mayoría a los partidos separatistas nos dicen que estamos a 1 o 2 escaños de poder gobernar por primera vez desde los valores de la Unión, desde los valores del cumplimiento de la ley, desde los valores de la serenidad, de la tranquilidad y de la seguridad jurídica y, por tanto, vamos a trabajar muy duro para conseguirlo. Quiero recordar que en las últimas elecciones en Cataluña no hubo ninguna encuesta, ninguna, que nos diera a nuestro partido el resultado que finalmente sacamos. Nuestro resultado superó todas las expectativas, todas las encuestas. Tengo mucha confianza en que vamos a poder ganar una alternativa de gobierno en las próximas elecciones. Jacobo de Regoyos, Onda Cero. Está claro que su primera opción para intentar formar gobierno serían las fuerzas constitucionalistas. Si las fuerzas independentistas renunciaran a la independencia unilateral y se comprometieran a cumplir la ley, ¿serían, en segundo término, también una opción? Gracias. Nuestro partido se fundó hace 11 años en Cataluña. Llevamos 11 años advirtiendo de que lo que está pasando hoy en Cataluña iba a pasar.
Nadie parecía creernos, nadie parecía ser consciente del desafío que suponían las fuerzas nacionalistas. 11 años después, desgraciadamente, teníamos razón. Le aseguro que los partidos independentistas van a seguir haciendo lo mismo si vuelven a gobernar. Y de hecho es que se presentan incluso las mismas personas. Por tanto, no creo que los partidos independentistas vayan a cambiar de objetivo y en cualquier caso creo que debemos dejar de pensar tanto en qué van a hacer los partidos separatistas y pensar un poco más en qué vamos a hacer los partidos que representamos a la mayoría social de Cataluña, que no quiere la independencia, que no quiere la ruptura, que se siente catalán, español y europeo y que no quiere seguir en este procés interminable que tanto daño ha hecho. También le quiero decir que el proyecto que nosotros planteamos es un proyecto para todos los catalanes, porque nosotros respetamos a todos los catalanes. El anterior gobierno de la Generalitat nos ha llamado, a los no independentistas, nos ha llamado traidores, como dijo un miembro de Esquerra Republicana. Nos ha llamado, por boca de su portavoz, nos ha llamado súbditos, a los que no fuimos al 1 de octubre. La expresidenta del Parlamento, la señora Forcadell, dijo públicamente que nuestros votantes no eran pueblo de Cataluña. En los últimos días, la expresidenta del Parlamento me ha invitado a irme de Cataluña públicamente en Twitter y volver a la ciudad donde nací, que nací en el sur de España. Es decir, no vamos a hacer nunca lo que el gobierno de la Generalitat último ha hecho con la mitad de los catalanes. Yo respeto a todos los catalanes, respeto todas las ideologías y le aseguro que si somos gobierno de Cataluña vamos a trabajar por todos los catalanes. Pero eso pasa porque los mismos nos sigan gobernando porque van a seguir haciendo lo mismo. Quería preguntarle qué valoración hace del papel de las instituciones europeas durante este periodo en Cataluña y también cómo llevan sus diputados el hecho de convivir dentro del mismo grupo político aquí con el PDeCAT. Pues, en primer lugar, yo creo que todas las instituciones europeas han sido claras en defender el orden constitucional, en defender un principio básico de Europa, que es el cumplimiento de la ley, el explicar claramente que salir de España significa también salir de Europa, y creo que tanto las declaraciones del señor Juncker como declaraciones a nivel del presidente del Parlamento Europeo, de la Comisión, del Consejo de Europa o incluso otros líderes europeos, pues me parece que han sido claras respecto a que nadie en Europa, nadie, ninguna institución, ningún gobierno de Europa apoya al expresidente Puigdemont. Por tanto, es otra de las grandes promesas fallidas del gobierno de la Generalitat. Prometieron que iban a declarar la independencia y que nos iba a reconocer todo el mundo, no nos ha reconocido nadie, obviamente. Prometieron que esto no iba a tener coste económico y resulta que se ha visto un grave coste económico y social para Cataluña y, por tanto, yo lo que creo es que el 21 de diciembre tenemos que acabar con esta locura, acabar con este periodo que tan dañino ha sido para los intereses de Cataluña. Y respecto al grupo ALDE, nosotros compartimos los valores no solo europeos, sino los valores del grupo liberal y creo que son otros quizás los que cada vez pues, se van autoseparando más, pero no creo que nosotros tengamos que hacer nada en este sentido. Nosotros, nuestro comportamiento, nuestro programa, nuestras actuaciones, nuestros valores son plenamente europeístas, son plenamente liberales y quizás los que defienden salir de Europa pues tengan más dificultad de explicar según qué cosas dentro de algunos grupos. Ana Núñez Milara, de Informativos Telecinco. Quería saber, bueno, hoy Marta Rovira ha insistido en esas declaraciones sobre que desde el Gobierno querrían muertos en las calles. Entonces, bueno, quería saber hasta qué punto ustedes pueden pedirles explicaciones que aclaren igual al señor Puigdemont estas declaraciones, porque todo apunta que, según ha dicho Marta Rovira, que salieron de él. Gracias. Pues ha habido muchas personas que han desmentido a la señora Rovira. Han desmentido personas que supuestamente estuvieron en las conversaciones previas a los días de la declaración de independencia. Por tanto, ¿qué más necesitamos para saber que estos señores no deben seguir gobernando en Cataluña durante más años? Personas que son tan irresponsables de hacer este tipo de afirmaciones, que son rápidamente desmentidas por otras personas que estaban en esas conversaciones, me parece que son muestras suficientes como para que se acabe este procés interminable y para que demos un cambio político
a la Generalitat y que quien gobierne la Generalitat sean personas responsables, sean personas sensatas, sean personas que no digan este tipo de barbaridades que lo único que hacen es afectar gravemente a la imagen de Cataluña. Buenos días, Guillermo Pascual de Antena 3. Yo quería preguntarle sobre los posibles efectos en la imagen de España en el exterior que ha provocado la crisis de Cataluña. Ha habido una declaración unilateral de independencia en un parlamento regional, una fuga de un presidente de la justicia española. En las reuniones que ha mantenido, no sé qué ha percibido, hasta dónde puede llegar esos daños en la imagen de España en el exterior. Sin duda la imagen de Cataluña, en primer lugar, y por tanto del conjunto de España, pues se ha visto afectada por esta crisis que creo humildemente pues, que el Gobierno de España podría haber gestionado muchísimo mejor de lo que ha hecho. En cualquier caso, y siendo positivos y mirando al futuro, la manera de acabar con esta crisis, la manera de revertir este daño en nuestra imagen es cambiar de gobierno el próximo 21 de diciembre. Por eso estamos trabajando duro para poder conseguirlo y creo que a corto plazo, obviamente, hay que cambiar de gobierno en Cataluña, pero a medio y largo plazo hay que tener una estrategia, hay que tener un proyecto ilusionante, hay que tener un proyecto reformista, no solo para Cataluña, sino para toda España. Sí, el que vulgui, diguéssim, del que ha explicat, però especialment també ens interessaria la part aquesta, el missatge aquest que li ha donat el PSC sobre, després de les eleccions, quina relació podrien tenir amb ells. Si tornen a governar els partits independentistes, tornaran a fer el mateix. I, per tant, si les eleccions donen un resultat per poder fer una alternativa, jo demanaré el suport al Partit Socialista perquè crec que tindrà molt difícil explicar als seus votants que vulguin tornar a pactar amb els partits separatistes, amb els partits que volen separar Catalunya de la resta d'Espanya i de la resta d'Europa, en lloc d'intentar proposar una alternativa de govern que reformi Espanya, que reformi també moltes coses a Catalunya i que no vulgui trencar més la convivència ni afectar més la nostra economia. Me temo que tenemos que cerrar aquí porque no tenemos sala para más tiempo. Muchísimas gracias por su atención y por sus preguntas y estaremos a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias.